a Tu Deuda, Nuestra Solución. El día de hoy vamos a estar con el doctor Germán Guerrero hablando del tema del endeudamiento por fotocomparendos, comparendos y multas. Bienvenido, doctor Germán. Bueno, muchas gracias por la invitación, Daniela. Y efectivamente, pues hoy estaremos aclarando un par de dudas de la ciudadanía que nos han preguntado bastante sobre este tema de los comparendos y las multas, que no es lo mismo, y el día de hoy vamos a dar bastante ilustración frente al tema para que podamos determinar cuándo se debe pagar y cuándo no se debe pagar. Bueno, yo creo que entonces para todos los que nos están viendo el día de hoy es indispensable empezar a conocer y a diferenciar ciertos términos, como lo que venías diciendo, qué es un comparendo, qué es un fotocomparendo y cuál es la diferencia de estos respecto de una multa, doctor Germán. Bueno, puede suceder dos situaciones muy parecidas. La primera de ellas es que usted vaya conduciendo un carro, una moto, y lo detenga un agente de tránsito. Les pida un documentico que se llama comparendo, y ese comparendo es una orden para que usted comparezca, es decir, que haga presencia directamente en la Secretaría de Tránsito y en esa audiencia que le van a desarrollar usted pueda defenderse. Es decir, que por tanto entonces un comparendo es una orden de comparecencia. Y digo que dos posibilidades, porque puede ser ese comparendo manual que le hace el agente de tránsito y también el fotocomparendo, que algunas personas lo conocen como fotomulta o fotodetección. Entonces, en ese tipo de situaciones es una orden para que usted comparezca ante la Secretaría de Tránsito, si usted lo quiere hacer porque tampoco lo van a obligar, comparecer y defenderse, hacer oposición a lo que está manifestando el agente de tránsito, es decir, que le están indicando una responsabilidad que porque usted va a exceso de velocidad. Usted dice, no, un momento, no voy a exceso de velocidad. Entonces, solicito la audiencia y me defiendo. Por tanto, entonces, un comparendo no es igual, no equivale a una orden de que tienes que pagar ese comparendo. Más por el contrario, una vez hecha esa audiencia, saldrá una de dos decisiones, o una responsabilidad, en este caso, te declaran contravencionalmente responsable y por tanto ya ese comparendo ya deja de ser comparendo y se convierte en multa, ahí hay que pagar, o una resolución absolutoria donde definitivamente dice, no, efectivamente usted se defendió, logró demostrar que efectivamente usted no era el responsable o que efectivamente en la Secretaría de Tránsito dijimos que usted había cometido una infracción, pero no fue así, aportaste las pruebas, resolución absolutoria. Entonces, ¿cuándo es obligatorio pagar? Cuando ya se convierte en multa de tránsito. Ok, entonces según estamos entendiendo, la multa de tránsito es la que viene después de que hay una resolución que nos convierte en contravencionalmente responsables. Allí esa multa va a generar unos intereses, ¿cierto? Si nosotros no la pagamos, ya tenemos una obligación de pago y efectivamente va a cambiar su estado en el CIMIT. Ya cuando nosotros ingresemos pues como a buscar la información, vamos a ver que ya no nos va a aparecer como comparendo o como fotocomparendo, sino que nos va a aparecer precisamente como multa. Entonces ustedes dirán, bueno, y veníamos hablando de la diferencia entre una cosa y la otra y decimos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un fotocomparendo y un comparendo? Pues entonces el comparendo es el que nos imponen de forma manual el agente de tránsito en el sitio, en el lugar, en el momento y que nos notifican de forma inmediata, listo, porque ahí mismo nos lo están entregando. La diferencia con el fotocomparendo es que efectivamente en este segundo caso son estas cámaras que conocemos pues como cámaras de fotodetección las que toman o capturan la supuesta infracción y ya de ahí tienen un procedimiento para hacer una verificación, una notificación, entre otros. Doctor, ¿qué posibilidades tienen las personas si desean, no aún siendo multa, siendo comparendo, si yo quisiera eliminarlo, qué podría hacer? Bueno, se difiere de lo que estamos hablando hace un instante. Lo primero que tiene que hacer el ciudadano es solicitar audiencia. Si definitivamente me imponen un comparendo o me notifican de un comparendo en mi domicilio, vale la pena precisar que a usted lo van a notificar directamente a la dirección que usted tiene registrada en el RUN. Por tanto, si esa dirección está desactualizada, va a ser bastante difícil de que usted se dé por enterado y que usted pueda hacer valer y respetar sus derechos. Entonces, solicita esa audiencia y en esa audiencia pues aportar los elementos materiales probatorios que permiten desvirtuar lo que le están indicando en la Secretaría de Tránsito. Vale la pena precisar que la carga la tiene la Secretaría de Tránsito, pero como usted como ciudadano responsable, usted que no quiere que lo sancionen, pues vale la pena que aporte elementos de prueba o inclusive hasta a veces testimonios o declaraciones que le pueden servir, como por ejemplo, una persona que vende una motocicleta, no hace el traspaso, sale del país por un viaje
y cuando regresa al país le están anexando un montón de fotodetecciones que han llegado a su domicilio y dice, qué pena, pero es que ¿cómo que yo lo cometí una infracción si es que yo estaba por fuera del país? Entonces tiene el pasaporte con los sellos de salida y de ingreso que demuestra que para esa época no estaba en el país. Punto número 2, imposible que hubiese manejado entonces por tanto exceso de velocidad. Y el punto 2 que es importante es que tiene esa promesa de compraventa, ese contrato de compraventa que suscribió directamente con el promitente comprador o con el comprador, según sea el caso, donde demuestra que efectivamente había entregado el vehículo en X o Y fecha, de tal forma de que no tenga lugar a esa responsabilidad. Mido, yo tengo una inquietud respecto de esto. Entonces, ¿en qué momento o cuántos días tengo yo para solicitar esa audiencia o es todo el tiempo? Bueno, es sumamente importante determinar que cuando estamos hablando de un comparendo manual, el tiempo para poder solicitar esa audiencia son 3 días. Bien lo decías hace un instante, la persona se entiende directamente notificada cuando el agente de tránsito le está expidiendo ese comparendo. Pero también puede llegar a suceder que sea un fotocomparendo, fotodetección o fotomulta, como también se le conoce. En ese caso estamos hablando de que tienes 11 días hábiles para comparecer a la Secretaría de Tránsito, hacer esta solicitud, porque si va a vencer el término, pues posteriormente ellos tendrán un año desde la infracción para hacerte la audiencia. Si en ese año no se hace esa audiencia, podrías alegar la caducidad de este comparendo y no habría lugar al pago de dicho comparendo como tal. Pero entonces valga la pena precisar que si usted quiere hacer valer y respetar sus derechos, defenderse en audiencia, tienes esos términos para poder hacer la solicitud, so pena de que pues entonces no haya nadie que te represente y que definitivamente hagan la audiencia, no te das por enterado y cuando te das cuenta es por allá que en el CIMI te aparece que se hizo la audiencia y que existe una resolución sancionatoria. Bueno, entonces haciendo un pequeño resumen de lo que llevamos hasta acá, que nos parece súper importante, ya conocemos la diferencia entre comparendo, fotocomparendo y multa. También sabemos que hay, digamos, en principio, ya hemos hablado de 2 formas bajo las cuales podemos eliminar un comparendo o fotocomparendo, que viene siendo entonces, la primera, cuando no fuimos nosotros quienes cometimos la infracción y dentro del término o el tiempo dado por la ley, pues acudimos precisamente a esta Secretaría de Tránsito a solicitar la audiencia y a defendernos en la misma, pues con las pruebas que tengamos para aportar. Y segundo, cuando aplica el tema de la caducidad, que según nos indicaba el doctor Germán Guerrero, está asociado precisamente a los tiempos bajo los cuales se realiza esa audiencia para determinar si somos o no contravencionalmente responsables. Nos indicaba el doctor Germán que es un año, pero entonces la deben hacer dentro de ese año. ¿Y qué pasa si la hacen después del año? Si la hacen después del año, pues es extemporáneo. La ley en este caso establece un procedimiento que se debe cumplir. Si el procedimiento no se cumple, y respetaría por tanto el artículo 29 de la Constitución Política que habla del debido proceso, que va ligado al principio de legalidad, y en ese caso en particular puede solicitar la caducidad de ese comparendo. ¿Por qué? Por ser extemporáneo. Es decir, la ley no se inventa unos términos para ver si de pronto lo aplica o no lo aplica la entidad administrativa, en este caso Secretaría de Tránsito, no. Establece unos términos para que esos términos se respeten y por tanto si no se respetan hay violación, vulneración del derecho fundamental al debido proceso, al principio de legalidad y da lugar a que cualquier persona, ciudadano, pueda solicitar la eliminación de ese comparendo. Y esa es una de las formas que tienen los ciudadanos para poder solicitar la eliminación de estos comparendos, pero también puede existir la posibilidad de que un ciudadano que vea que existe una mala notificación, entonces puede alegar esa mala notificación y solicitar también la eliminación del comparendo, porque estábamos diciendo, entonces la persona es notificada, se defiende y perfecto, viene la audiencia donde se declara responsable o no responsable, pero ¿qué pasa cuando al ciudadano no le notifican? Ya no por un error del ciudadano que no actualizó sus datos personales o de notificación, sino por un error de la administración pública que no le notificó en debida forma al domicilio, es decir, al lugar donde habita, o si es la dirección de ese domicilio, pero es una ciudad diferente, o no lo hizo dentro de los términos que establece la ley de artículo 135, o la entrega no correspondió a como establecía el contrato suscrito entre la Secretaría de Tránsito y la empresa de mensajerías. Entonces, hay muchas posibilidades que hay que entrar a analizar e incluso algunas veces observamos en las guías de envío del pantallazo del RON documentos donde se cumple con los términos de envío, documentos donde se observa que se cumple con la fecha de entrega, pero no hay marcaciones que permitan demostrar si esa notificación efectivamente fue entregada
si la puerta estaba cerrada o qué fue lo que sucedió, porque no es simplemente decir yo Secretaría de Tránsito envié y pare de contar, no, existe un registro que expide la empresa de mensajería, lo cual se llama guía de envío, y versus ese registro vamos a cotejar con el pantallazo del RUN, si efectivamente dirección coincide, ciudad coincide, términos de envío coinciden, términos de entrega coinciden y lo más importante, las marcaciones de las casillas de las actuaciones de las empresas de mensajería, porque no es ir a llevar un celular por irlo a llevar, no, es ir e indicar qué pasó y por qué, si lo recibieron o no lo recibieron, si efectivamente la firma que está reposando en este documento corresponde a la persona que tenía que recibir esta notificación por parte de la Secretaría de Tránsito. Bueno, casualmente el día de hoy veníamos hablando de un tema similar respecto de una revisión de unas notificaciones que se realizaron respecto de unos comparendos y la persona indicaba en una asesoría previa que no le habían realizado la notificación. Uno de los primeros pasos que debemos de tener en cuenta antes de verificar si hubo una indebida notificación es que debemos de realizar una solicitud a la entidad o Secretaría de Tránsito para que nos mande las copias de las guías de envío y así con ellos podamos verificar si hubo o no una indebida notificación. Después del pequeño corto comercial vamos a regresar, les contamos esta historia y otras formas de eliminar, ahora sí, las multas. ¿Te preocupa el tema de las deudas? ¿No sabes qué vas a hacer respecto de las obligaciones que tienes pendientes? ¿Crees que vas a entrar en cesación de pagos? ¿Te preocupa una posible demanda? ¿Te preocupa un posible embargo? ¿O un proceso hipotecario por la casa que estás pagando actualmente? ¿Quieres resolver todas esas inquietudes? ¿Quieres saber cómo salir de deudas de la manera más fácil, eficaz y recibir tips legales sobre lo mismo? Pues cada semana a través de CNC Medellín vamos a estar con nuestro programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Hemos regresado a este programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Veníamos hablando precisamente de un caso que estuvimos evaluando el día de hoy de varios comparendos y precisamente el resultado de las notificaciones que se le hicieron respecto de esos fotocomparendos a dicha persona. Les hablábamos que es muy importante antes de revisar si es viable la eliminación de un fotocomparendo por temas de notificación, hacer la solicitud por derecho de petición a la Secretaría de Tránsito, al organismo de tránsito que nos impuso dicho fotocomparendo. Cuando tengamos esa respuesta, ese derecho de petición, pues podremos allí revisar si efectivamente se cumple o no con los requisitos para poder ser solicitada la eliminación de ese fotocomparendo. En el caso que veníamos hablando, pues la persona efectivamente había firmado en algunos el recibido, de los cuales esos fotocomparendos pues no podrá solicitarse la eliminación por esa causa, pero de los que no y no estaban bien notificados, pues sí se podrá proceder. Doctor Germán, ya hablamos entonces del tema de la notificación y ya verificamos tres formas de eliminar comparendos y fotocomparendos. Ahorita, cuando ya es multa, cuando ya está la resolución sancionatoria, ¿qué vías legales le quedan a los ciudadanos para eliminarla? Bueno, en este caso en particular hay que entrar entonces a analizar si es posible o no es posible alegar una prescripción de dicha multa, que recordemos que se convierte en multa cuando se hace la audiencia dentro del término legal. Hecha o realizada la audiencia en el término legal, ya estamos hablando de que existe una multa y como bien manifestabas anteriormente, empiezan a correr unos intereses por mora en el pago y entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Entrar a verificar si dentro de los 3 años que son siguientes a la producción de la infracción de las normas de tránsito, se desarrolló o no se desarrolló esa notificación de mandamiento de pago. Si esa notificación de mandamiento de pago no se produce, no se desarrolla, no se notifica en el término de 3 años, puede el ciudadano fácilmente alegar también con un derecho de petición esa prescripción de esa multa y por tanto da lugar a la eliminación también. Pero puede llegar a suceder también que dentro de esos 3 años sí adelante, sí hagan esta notificación de mandamiento de pago y no por eso no significa que ya entonces sí o sí le toca pagar, porque la ley también establece que interrumpido este término empezamos nuevamente a contar
otros términos, ¿sí? Y entonces aquí es donde viene un gran debate, porque el Código Nacional de Tránsito, la Ley 769 del año 2002, tiene un vacío en cuanto a qué sucede después de esa interrupción. Y entonces algunas secretarías de tránsito entran a revisar y dicen, bueno, vamos a aplicar el artículo 817 del Estatuto Tributario y vamos a contar 5 años más después de esos máximos 3 años iniciales, ¿sí? Entonces algunas secretarías de tránsito dicen que son 5 años más, otras dicen que no, que son 3 años más, y entonces llega la Superintendencia de Puertos y Transportes y dice, en un concepto del año 2019, dice, son 3 años más después de los máximos 3 años iniciales para poder interrumpir con ese mandamiento de pago la prescripción. Pero ese concepto, según la ley 1755 del año 2015, no es vinculante, es decir, los conceptos en Colombia de las entidades públicas no son vinculantes, y al no ser vinculantes, pues las secretarías de tránsito no están obligadas a aplicarlo, razón por la cual algunas secretarías de tránsito aplican este concepto, es decir, después de esa interrupción contamos 3 años más, y otras secretarías de tránsito aplican 5 años más en virtud del Estatuto Tributario. Y por allá en estos días nos saltaba alguien en las redes sociales y nos decía, a un video que había hecho Daniela, decía que no confunda una multa de tránsito con los temas tributarios. Pero es que lo que esta persona no conoce o no sabe, y aquí estamos precisamente para enseñarle a este tipo de personas, es que la ley 1066 del año 2006, en su artículo 5, establece, señala, menciona, dispone que en los cobros de ese tipo de obligaciones que tengan que ver con entidades públicas, se podrá aplicar lo establecido en el Estatuto Tributario, razón por la cual, pues, por eso es que algunas secretarías de tránsito, que créanme que esas secretarías de tránsito no están vírgenes de abogados, tienen sus abogados, tienen su equipo legal, conocen el marco normativo y no van a ponerse a aplicar normitas de allí, normitas de allá. Entonces, que quede claro, algunas secretarías de tránsito, hablemos claro, Medellín, aplican término después de la interrupción de 3 años más. Otras secretarías de tránsito, como por ejemplo vemos por ahí en la costa, no aplican esos 3 años, sino que aplican 5 años más. Lo importante a tener en cuenta entonces, que si usted tiene una multa de tránsito y esta multa de tránsito fue impuesta o su origen se dio hace más de 8 años, con toda certeza usted ya está en la posibilidad de solicitar la eliminación de esta multa. Y dependiendo entonces del municipio, podemos afirmar entonces que a los 6 años se podrá solicitar la eliminación. Ahí ya es una prescripción definitiva, ya no podemos hacer nada más por parte de la Secretaría de Tránsito para obligar a ese ciudadano. Pero ¿en razón de qué? En razón de la que la Secretaría de Tránsito tuvo unos términos para ser efectiva, para ser eficaz en cuanto al recaudo de estos dineros, y no lo hicieron, y por tanto entonces dará lugar a que ese ciudadano pueda decir, venga, yo no me puedo quedar toda la vida con esto, entonces solicito la eliminación de esta multa. Sumamente importante las actuaciones legales que pueden hacer los ciudadanos, máxime que hace un instante decíamos para pedir las guías y el pantallazo del RUN, petición, para eliminarlo por caducidad, petición, para eliminarlo por prescripción, petición, todos los caminos conducen a la petición. Pero entonces, sumamente importante tener de presente que la ley 1437 del año 2011, que a su vez fue en su partecita en cierto capítulo, tuvo una modificación de la 1755 del año 2015, pero en base a la 1437 se estableció la obligatoria que todos los municipios tuviesen en su página web una sección de PQRSE, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Y entonces hoy día estamos viendo cómo varios municipios, hasta por ahí municipio Morro Perdido, Pueblo Escondido, tienen página web con la opción de peticiones, quejas, y recordemos que estas secretarías de tránsito dependen de las alcaldías municipales. Por tanto, entonces, si la Secretaría de Tránsito no es una gran Secretaría de Tránsito, Secretaría de Movilidad, no tiene su propia página, desde la página web de la alcaldía municipal podemos hacer este tipo de solicitudes. Lo que quiero que entiendan es que no tienen necesariamente que ponerse a elaborar un documento, llevarlo a una empresa de mensajería y enviarlo. No, desde la comodidad de su casa, su hogar, o inclusive desde un celular, ustedes pueden conectarse a la página web de la alcaldía municipal, porque esa ley 1437 obligó a estos entes a que tuvieran ese tipo de plataformas, radicar su petición y tendrán que enviarle la documentación solicitada o tendrán que darle respuesta dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud de esa petición que usted hizo. Deberán determinar si procede o no procede. Hacer una petición no significa que le van a dar una respuesta positiva, ¿cierto? Puede ser negativa. Entonces, sumamente importante que cuando hagamos una petición lo hagamos con el fundamento legal
completo. No podemos decir, oiga, elimíneme ese comparendo o elimíneme esa multa porque yo considero que fue ilegal. No funciona así, la vida no es tan folclórica y precisamente son este tipo de programas los que buscan que ustedes adquieran una conciencia legal y puedan hacer valer y respetar sus derechos. Bueno, entonces, resumidas cuentas de lo que hemos hablado el día de hoy. Por último, entonces, temas de cualquier solicitud que vayamos a hacer respecto de las guías de notificación, las guías de envío, todo esto, la solicitud de eliminación por caducidad, la solicitud de eliminación por prescripción, pues vamos a hacerlo a través de la vía derecho de petición físico, digital enviado por correo electrónico al correo electrónico de notificación de esa alcaldía, o lo vamos a hacer por la página web PQRS. Ustedes ya tienen herramientas legales para solicitarlo con lo que vieron el día de hoy. Aún así, si necesitan ayuda y soporte legal, pues pueden contactarse con nosotros, pueden buscar Guerrero Abogados, buscarnos en nuestras páginas web y contactarnos para poder brindarle la mejor asesoría legal respecto de estos temas. Y pues algo más que agregar, doctor. Vea, hay bastantes cosas que agregar, vea. Habíamos hablado que la petición es la herramienta legal por medio de la cual el ciudadano puede hacer una solicitud directamente a ese tipo de entidades, pero es sumamente importante tener de presente que en caso tal de que nos nieguen, porque bien lo decíamos hace un instante, hacer una petición no significa que la respuesta va a ser positiva. Entonces, en el caso de que me respondan de forma negativa, yo podré acudir directamente a interponer una acción de tutela y con esta acción de tutela un juez constitucional, un juez de la República, va a entrar a revisar los argumentos jurídicos que yo debo presentar. Recordemos que por los mismos hechos y derechos solamente procede una acción de tutela, yo no puedo poner 50.000 tutelas. Entonces, una sola tutela bien elaborada, bien fundamentada, y ese juez de la República va a tener 10 días hábiles para dar una decisión, para tomar una decisión. E incluso que si esa decisión es contraria a mis intereses y yo me sostengo firme en que yo estoy en lo cierto, que ese juez se equivocó o que la valoración probatoria que hizo ese juez del caso en particular, del caso en concreto, fue errónea, puedo impugnar esta decisión, subir a otro juez constitucional de tutela por un término de 20 días hábiles para tomar ya una decisión definitiva, porque es que estamos hablando de la vulneración de los derechos fundamentales. El debido proceso es un derecho fundamental y cuando el debido proceso se vulnera, pues cabe la acción de tutela. E incluso que esto tiene más tela para cortar, como dice el doctor Christopher en algunas oportunidades aquí en el programa, y entre esas cuales tenemos, por ejemplo, la presentación de denuncia en fiscalía por el delito de prevaricato. Algunas secretarías de tránsito del país de forma abusiva, de forma deshonesta, actuando de mala fe, continúan con la imposición de multas de tránsito, aún probando la existencia de la prescripción, multas de tránsito de hace 10, 12, 15 años y dicen que no existe prescripción, pasando entonces por encima de la ley, de la aplicación de la ley, como si un simple funcionario pudiese extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, lo cual está prohibido en el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia, y no solamente procede un trámite disciplinario, sino también en la Fiscalía para que reciba todo el peso de la ley, porque la Constitución y la ley hay que hacerla cumplir independientemente de si el que no la quiere cumplir es el presidente, un congresista o un ciudadano de a pie. Por eso es que el país está como está, cuando definitivamente los funcionarios no dan ejemplo en el cumplimiento de la ley. Bueno, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa Tu Deuda, Nuestra Solución. Recuerden, ante cualquier duda, pues buscar la asesoría legal correspondiente. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en este programa Tu Deuda, Nuestra Solución.